Buenas noches, mi nombre es Sandra Yelisa Mendoza Obando, sesión 100, matrícula CB 7114, mi profesora Francis Hakel Iranz. Yo estaré hablando en esta ocasión qué es la cinemática. La cinemática se ocupa de la descripción de los movimientos sin saber sus causas. La dinámica se ocupa de las causas y determina el movimiento. La estática se ocupa de analizar la fuerza de los sistemas físicos y estado de reposo. Cualquiera de las situaciones posibles como resultado de cada uso de los cambios siguen el sistema denominado física. La trayectoria y la posición se refiere al camino que sigue un objeto en movimiento a lo largo del tiempo, mientras que la posición es la ubicación de un objeto en un espacio en específico. Un ejemplo de ello es que si un objeto se mueve en una línea recta desde el punto B, la trayectoria sería una línea recta desde A hasta B. La posición del objeto, cualquier momento o cualquier movimiento dado a lo largo de la trayectoria puede determinarse mediante su distancia, la dirección de un punto y de referencia. La distancia. La distancia es la longitud de la trayectoria seguida por una partícula en un intervalo de tiempo dado. El desplazamiento es la cantidad vectorial con que se precisa el cambio de posición de una partícula en el intervalo de dicho tiempo. La velocidad y la rapidez. La velocidad es un vector que describe el cambio de la posición de un objeto en movimiento con una dirección específica que se calcula dividiendo el desplazamiento de un objeto por el tiempo que tardó en recorrer dicha distancia. La rapidez es escalar, que describe la tasa de cambio de la distancia total recorrida por un objeto en movimiento. Se calcula dividiendo la distancia recorrida por el tiempo. La rapidez se expresa en unidades de distancia por unidad de tiempo sin tener en cuenta la dirección ni el movimiento. La aceleración. La aceleración es un método de cambio de velocidad de un objeto. También podríamos decir que es la medida de tasa de cambio de la velocidad de un objeto en movimiento. Se define como el cambio en velocidad de un objeto dividido el tiempo en que ocurre este cambio. La aceleración es una cantidad vectorial que tiene una dirección y una magnitud. Dependiendo de la velocidad del objeto, aumenta o disminuye. Si tiene una aceleración, la velocidad tiende a la dirección y objeto, se acelera. Y si tiene una dirección opuesta, el objeto se está desacelerando o presenta su velocidad en un objeto constante, o sea que su valor es cero. Podemos decir que la distancia por tiempo al cuadrado. El movimiento, hay diversos tipos de movimiento en la cinemática. Tenemos el movimiento rectilíneo, que es aquel en que el objeto se mueve en una línea recta. El movimiento rectilíneo es uno de los más simples. La velocidad y la aceleración son constantes y siempre y cuando no haya una fuerza externa. También está el movimiento rectilíneo uniforme. Podemos decir que es siguiendo la velocidad, el objeto cero no cambia y su magnitud en dirección
La aceleración, como le decía, es 0. La posición del rectilíneo es la recta que describe el estudio del eje. El movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad constante es magnitud, dirección y movimiento en la línea recta y sentido. Es un movimiento de aceleración nula. La velocidad entre el desplazamiento y el tiempo están dadas con la fórmula existencial. El movimiento rectilíneo variado, este movimiento es un tipo de movimiento de un objeto con aceleración constante. El desplazamiento en función del tiempo puede variar dependiendo de la velocidad de un objeto en su forma. El movimiento circular uniforme es un tipo de movimiento en objeto. El objeto se mueve en una trayectoria circular con una velocidad constante, se mantiene constante la magnitud y la dirección, pero la dirección de la velocidad cambia constantemente debido a la curvatura de la trayectoria. O sea, todo el ser humano utiliza la cinemática, la estática y la dinámica, porque esos son lo que rige mayormente el cuerpo, o sea, tener movilidad, hacer la fuerza. Hasta aquí es mi participación. No olviden que la velocidad es igual a desplazamiento y el tiempo empleado.